Los pintores, como personas aparte, muertos y enterrados, se comunican con las generaciones posteriores a través de sus obras. ¿Eso es todo? ¿O queda más por llegar? Quizá la muerte no sea lo peor en la vida de un pintor. Vincent Van Gogh. Van Gogh. Un día de verano de 1890, un hombre delgado y demacrado, de barba desaliñada y pelo rojizo, se perdió entre los campos de maíz de la campiña francesa y se disparó en el pecho. La historia de su dolor y angustia, de su lucha por conseguir el éxito y el reconocimiento artístico, y su deseo de dar sentido a un mundo hostil, es a menudo plasmado de forma legendaria en la literatura, el cine y la música. Firmaba sus obras con un simple Vincent. Y la historia que llevó a este hombre hasta tal trágico punto abarca un patrimonio de 750 cuadros y 1.600 dibujos pintados en una corta carrera que duró solamente una década. Además dejó un increíble legado de narraciones sobre su vida y obra a través de 700 cartas escritas a su familia y amigos. Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zundert, en los Países Bajos. Fue el mayor de 6 hermanos, hijos de Theodorus van Gogh, el cura de la localidad, y su esposa Anna. De niño idolatraba a su padre, un pastor protestante, por lo que él también era profundamente devoto y espiritual. Sin embargo, también mostraba la actitud depresiva de un solitario, y disfrutaba más vagando por la campiña holandesa que jugando con sus hermanos. En 1869, a la edad de 16 años, Vincent dejó el colegio y se mudó a La Haya, la importante ciudad holandesa, donde trabajaría como aprendiz para una compañía internacional de marchantes de arte, entre los cuales se encontraba su tío. En 1873 fue enviado a la sucursal de Londres, donde se enamoró sin fortuna de la hija de su casera. Este fue el primero de una serie de intentos de encontrar la felicidad junto a una mujer, y su amor no correspondido le afectó tanto que acabaron despidiéndole del trabajo en 1875. Vincent perdió la ilusión por el arte y por la vida, y pasó los siguientes años frustrado tras cada proyecto. A los 27 años, pasó de ser comerciante de arte a profesor en Inglaterra, y de estudiante de teología en Ámsterdam a pastor de un humilde pueblo minero en Borinage, Bélgica. Durante el invierno de 1879, le impresionó tanto aquella realidad que regaló toda su ropa y comida a los pobres. Esta actitud fanática y la interpretación literal que hizo de la enseñanza de Cristo horrorizaron de tal forma a sus superiores que le destituyeron. Sin embargo, permaneció en Borinage, sumido en una crisis espiritual y en la más absoluta pobreza. Finalmente, en 1880, arruinado y aturdido, empezó a cultivar su talento artístico. Después, se embarcó en una nueva misión: convertirse en artista. Sentía que a través del arte podía traer el consuelo a la humanidad. De 1881 a 1885, vivió en los Países Bajos y estudió los aspectos técnicos de la profesión de artista. A través de un aprendizaje en gran parte autodidacta, empezó a dibujar con frecuencia a mineros y campesinos. Debido a la falta de medios económicos, Vincent aceptó ayuda económica de su leal hermano pequeño, Theo. A pesar de que Theo en realidad tenía poco que compartir, no dudó en hacer el sacrificio. En julio de 1880, Vincent escribió una carta de agradecimiento a Theo por enviarle 50 francos para cubrir sus gastos. En la carta decía: «Debo continuar el camino que he emprendido. Si no hago nada, si no estudio nada, si desisto en mi búsqueda, entonces, ay de mí, estaré perdido». En abril de 1881, Van Gogh se vio obligado a instalarse en casa de sus padres, quienes en ese momento vivían en Eten, en los Países Bajos. Theo siguió proporcionándole papel, mientras Vincent exploraba el arte del dibujo. Durante la Navidad, tras una desagradable discusión con su padre, el inestable Vincent volvió a La Haya. Durante unas semanas, estudió con un paisajista primo político y continuó perfeccionando su técnica en dibujo y acuarela. Aunque sus obras aún no eran del todo profesionales, el genio que llevaba dentro empezaba a emerger. Cultivaba con entusiasmo su temática favorita, el paisaje rural y los detalles simplistas de la vida campesina. En una ocasión escribió a Theo: «Aunque a menudo me hallo en la profunda miseria, todavía hay calma.
pura armonía y música en mí. Veo cuadros y dibujos en las cabañas más humildes, en las esquinas más sucias. Un impulso irrefrenable arrastra mi mente hacia ellas. En el verano de 1882, comenzó a experimentar con el óleo. Los cuadros de esa época revelan la influencia del realismo holandés, pero con una falta de control de la técnica. A finales de 1883, se vio obligado a volver a casa de sus padres de nuevo, que entonces vivían en Nuenen. Continuó con su observación de la tierra, las penurias humanas y el entorno. Esta fijación temática revelaba una íntima conexión con la labor de los campesinos, que plasmaba mediante líneas torcidas y pinceladas expresivas. Particularmente el contraste entre luces y sombras se hace evidente en la serie de retratos de esta época. A Vincent le decepcionó que Theo tuviera la intención de vender sus obras, así que llegaron a un acuerdo. Theo le iría enviando dinero a Vincent a cambio de sus cuadros. El 26 de marzo de 1885 fallece su padre. Por entonces, Vincent se mostraba cada vez más atrevido y confiado en sus obras. En mayo, finalizó una de las obras más memorables de este periodo, Los comedores de patatas. Considerada como su primera obra maestra, es una representación compasiva de unos campesinos cenando su humilde menú. Sobre este cuadro escribió a Theo: he intentado resaltar que esas personas, comiendo patatas a la luz de una lámpara, han cavado la tierra con las mismas manos con las que tocan los platos. Por lo que el cuadro trata sobre el trabajo manual y la digna forma con la que se han ganado esa comida. Los oscuros y tristes colores de esta obra, así como otros de este periodo, muestran la buena memoria de Vincent y su ferviente deseo de representar a la sociedad. En noviembre de 1885 se mudó a Antwerp, Bélgica, donde estudió en la Academia de Arte durante un corto periodo. Siempre llevaba consigo su bloc de dibujo, donde practicaba el sombreado con carboncillo. En otra carta decía: lo que quiero es aprender a dibujar bien, a ser un maestro del lápiz, o de la cera, o del pincel. Y para conseguirlo, todos los dibujos deben salirme bien. En Antwerp, profundizó su conocimiento sobre las obras de Rubens, Hals y Rembrandt, y así decidió que él también debía alcanzar la grandiosidad en sus retratos. Pero Vincent, siempre individualista, pensaba que la academia destruía la frescura de la representación visual. Su entusiasmo por el uso del color era cada vez mayor. El 28 de diciembre de 1885 escribió a Theo: además, creo que cuando la meta es hallar la calma y mantener las ganas de vivir, el estado mental es un factor esencial. Por ello, venir aquí me ha beneficiado, ya que ahora tengo ideas y medios nuevos para expresar lo que quiera. El tener mejores pinceles va a ser de gran ayuda y me interesan mucho los colores carmín y cobalto. Hasta ese momento, la influencia de su héroe artístico, Molet, es evidente en la obra de Vincent. Inspirándose en su aproximación realista, Van Gogh plasmaba la naturaleza o la vida diaria de la manera más realista posible. En febrero de 1886, se mudó a París con Theo. Su estilo empezaría entonces a sufrir una metamorfosis por la influencia combinada del impresionismo y los grabados sobre madera japoneses. Desafortunadamente, en este periodo no hubo apenas correspondencia durante 2 años. Aunque la combinación de su consciencia artística y psicológica podía ser complicada, la etapa en París fue clave en su vida. Allí, el impresionismo era el movimiento artístico más importante a finales del siglo XIX. El objetivo de este movimiento era capturar la impresión visual de una escena, en especial los efectos cambiantes de la luz, más que sus detalles exactos. El artista se benefició de los contactos que Theo tenía en el mundo del arte. Vincent no tardó en hacer amistad entre sus compañeros de profesión que experimentaban con el impresionismo, a pesar de parecerles demasiado limitado. El año 1886 marcó un antes y un después en la historia del arte. Los impresionistas exponían por última vez ese año. Además, en ese mismo año, nacía el movimiento postimpresionista. Entre los frecuentes estudios que realizó Van Gogh, existe una gran cantidad de autorretratos. Solo en París hizo 20 autorretratos en diferentes momentos. Aunque es obvio que sus autorretratos no siempre eran fieles a la realidad, sí que ayudan a comprender su experimentación y evolución artística.
A principios de 1886, por ejemplo, sus autorretratos son melancólicos y oscuros, como reflejo de su delicada salud. Casi muere de hambre por ahorrar dinero para comprar material de trabajo. Sobre su aspecto demacrado, escribió a Theo: «He vivido sin dinero para comer, porque el arte es muy caro, y he confiado demasiado en mi fortaleza para costeármelo. Además, lo he empeorado fumando mucho, algo que hacía cada vez más para no notar el estómago tan vacío». Posteriormente, a principios de 1887, su paleta de colores oscuros dio paso a los colores claros. Sobre ello escribió: «Cuanto más feo, enfermo y pobre me vuelvo, más deseo vengarme buscando colores brillantes, inalterables, resplandecientes». En 1887, su evolución artística es evidente. En el cuadro Huertos en Montmartre, representa la inclinación del campo y las casas. Al mirarlo, se siente el movimiento del camino. Incorpora una original interpretación del puntillismo de Seurat, puntos separados de colores mezclados, al aplicar color mediante puntos densos y salpicaduras en el fondo. En otro cuadro de 1887, Retrato de Père Tanguy, destacan las pinceladas cortas y la calidad de los grabados japoneses de fondo. Escribió: «En lugar de intentar reproducir lo que tengo ante mí, uso el color de manera más arbitraria para expresarme con más fuerza». A pesar de que sus cuadros eran cada vez más vivos y coloristas, Vincent estaba cada vez más inestable e infeliz. En febrero de 1888 decidió mudarse al sur, a Arles, una pequeña ciudad cerca de Marsella, Francia. Alquiló una pequeña casa conocida como la Casa Amarilla por su color exterior y la decoró de manera muy sencilla. El paisaje del soleado Mediterráneo inspiró al pintor. «Las ideas», escribió a Theo, «me llegan en tropel». Fue una época de producción frenética. Trabajaba hasta acabar exhausto. Hasta su habitación fue su fuente de inspiración en el cuadro La habitación de Vincent. «Mi querido Theo, por fin te envío un boceto para darte al menos una idea del rumbo que está tomando mi obra. Se me cierran los ojos de sueño, pero de todas formas se me ha ocurrido algo nuevo. Esta vez es solo mi habitación. Solo en ella todo depende del color, y simplificándolo, le estoy añadiendo más estilo, creando una atmósfera general de calma y descanso». Y de ese modo comienza el periodo comprendido entre febrero de 1888 y mayo de 1889, considerado por muchos como la etapa más creativa de su carrera. En cierto modo, las obras de esta época son una síntesis de sus dos etapas anteriores. Tras su estancia en Nuenen, nace su pasión por pintar escenarios exteriores. Tiempo después, en París, incorporaría el mundo del color y el estilo, ya que anteriormente había experimentado con las teorías impresionistas. Una vez en Arles, solía pintar durante más de 16 horas al día. A lo largo de un año realizó cientos de paisajes, bodegones y retratos. Además de su constancia pintando, Van Gogh quería fundar una colonia de artistas en Arles. Tras insistirle mucho, su amigo Paul Gauguin se unió finalmente a él en octubre de 1888. Durante las 9 semanas siguientes, Gauguin y Van Gogh trabajaron mucho juntos. Gauguin animaba a Vincent a pintar más de memoria, consejo que éste siguió. Entre los cuadros que pintó siguiendo esta técnica encontramos El viñedo rojo y Recuerdo del jardín en Eten. Durante su visita, Gauguin mostró admiración por los cuadros de girasoles que Van Gogh hizo en París. Sin embargo, añadió que prefería las nuevas versiones que hizo en Arles, las cuales consideraba incluso mejores que las de Claude Monet. Inexplicablemente, Vincent no aceptó el cumplido, ya que, de hecho, pensaba que su último cuadro de girasoles era muy inferior. Sus palabras fueron: «Es cierto que soy yo, pero mi yo loco». La discusión acabó con Vincent tirándole un vaso de absenta a Gauguin. Aunque las tensiones entre ellos se fueron suavizando, no tardaron en discutir de nuevo. Esas navidades tuvieron una discusión tal que Vincent amenazó a Gauguin con una cuchilla. Gauguin podía haber calmado a su amigo, pero prefirió pasar la noche en un hotel. Esa noche, Van Gogh se cortó parte de la oreja derecha. Tras sufrir una gran pérdida de sangre y alucinaciones, se lo llevaron al hospital.
El incidente marcó el principio de un largo periodo de inestabilidad mental en él. A principios de enero, conmemoró lo ocurrido en su autorretrato con la oreja vendada. En él se puede apreciar su depresión y aislamiento, y sobre ello escribió a Theo: «Físicamente estoy bien, la herida está curando muy bien y la pérdida de sangre se recupera sola. A lo que más temo es al insomnio». Fue dado de alta 2 semanas después, pero a causa del agotamiento tuvo una recaída. Cuando al fin volvió a su casa amarilla, se encontró con que ya no era bien recibido entre los vecinos. Un año después de su llegada a Arles, todas sus esperanzas y optimismo se desvanecieron. Gauguin se había ido, y con él los planes de Van Gogh de fundar una colonia de artistas. En marzo de 1889 le aseguró a Theo: «En mi opinión, no estoy realmente loco. Verás cómo los lienzos que he hecho durante este tiempo son normales e igual de buenos que el resto». Quizá Vincent estaba ocultando sus verdaderos sentimientos, pero a principios de abril volvió a pintar huertos en flor. Aún así, se sentía desorientado. Escribió a Theo, valorando seriamente su estado: «Lo que me consuela es que estoy empezando a ver la locura como cualquier otra enfermedad y a aceptarla tal cual». Sin embargo, temía tanto la llegada de su enfermedad mental que se fue de Arles e ingresó voluntariamente en un asilo de Saint-Rémy. Aunque padeciera epilepsia o esquizofrenia, los baños fríos eran el único tratamiento que recibía. A pesar de los ataques de convulsiones y alucinaciones, siguió pintando a ritmo frenético durante el año que pasó en el asilo. Le pidió a Theo gran cantidad de tubos de pintura: esmeralda, cobalto, ultramarino, naranja y blanco. Empezó pintando lirios, arbustos de lilas y troncos de árbol cubiertos de hiedra que admiraba desde su ventana. En junio se adentró en el jardín del asilo. Para tranquilizar a su hermano, Theo le escribió cartas en las que elogiaba sus obras. Van Gogh realizó una obra maestra detrás de otra: El cosechador o La noche estrellada. El doctor de Vincent informó a Theo de que sus tendencias suicidas habían desaparecido, pero que todavía tenía pesadillas. A finales de 1889, el pintor sufrió otro ataque e intentó suicidarse tragando pintura. Escribió a Theo: «Es extraño, pero he estado trabajando bastante tranquilo en cuadros que muy pronto verás, cuando de repente siento de nuevo esa confusión. Me levanto de la cama de noche a observar el paisaje. Jamás la naturaleza me había hecho sentir algo tan profundo, tan conmovedor». En febrero de 1890, Theo escribió a Vincent para contarle que uno de sus cuadros, El viñedo rojo, había sido vendido en una subasta. Se cree que fue el único cuadro que vendió mientras estuvo vivo. Por aquel entonces, los ataques eran cada vez más frecuentes. Poco después, Van Gogh decidió irse del sur y mudarse a Auvers, un pueblo situado al noroeste de París. Allí, el doctor Paul Gachet, un mecenas con experiencia en trastornos mentales, se ocupó de él. Mientras Gachet cuidaba de Vincent, este continuó pintando con rapidez. El doctor Gachet llegó a convertirse en un modelo para Van Gogh, quien aún amaba el retrato moderno. Vincent escribió a su hermana Wilhelmina: «He pintado el retrato del doctor Gachet con una expresión melancólica que puede parecer una mueca a quienes lo vean. Pero he tenido que pintarlo así, para transmitir cuánta expresión, pasión, nostalgia y amargura reflejan nuestros rostros ahora, en comparación con el sosiego de los antiguos retratos. Triste, pero amable, nítido e inteligente. Así es como el retrato debería pintarse». Al principio Van Gogh parecía estar animado. Pintaba constantemente y exponía en un café de la localidad. Sin embargo, ese mes de julio, una conversación sobre dinero con Theo, quien se había casado y tenía un hijo, preocupó a Vincent. Seguramente, él era el causante de los apuros económicos de Theo. Vincent se quedó en Auvers, donde tras plasmar la escena de su último cuadro, Campo de trigo con cuervos, se adentró en ese mismo campo y se disparó en el pecho. Gravemente herido, caminó hasta su casa y se metió en la cama, donde permaneció despierto toda la noche, fumando su pipa. Al día siguiente, el 28 de julio de 1890, el pintor murió en los brazos de su leal hermano. Tenía 37 años.
En presencia de sus numerosos amigos pintores, Van Gogh fue enterrado entre los campos de trigo. Su ataúd fue cubierto con flores amarillas, su color favorito. 14 meses después, Theo perdió la batalla contra el trastorno mental que padecía y murió también. Exceptuando un pequeño grupo de artistas amigos, Vincent era poco conocido en el mundo del arte cuando murió, pero su fama creció rápidamente desde entonces. Entre el año 1901 y 1906, se estrenaron diversas exposiciones importantes en París, donde por primera vez las obras de Van Gogh y otros postimpresionistas se dieron a conocer al mundo. Los artistas, al comprobar el éxito alcanzado con las obras de este gran pintor, se liberaron y comenzaron a experimentar con estilos totalmente nuevos. Era el turno de que los artistas de la época adoptaran su uso vanguardista de colores antinaturales. Admiraban a Van Gogh, quien dijo sobre su propia obra: en lugar de intentar reproducir lo que tengo ante mí, uso el color de manera más arbitraria para expresarme con más fuerza. Van Gogh es considerado como el mejor pintor holandés después de Rembrandt. A través de sus numerosos dibujos, además de sus cartas, su vida y arte se exponen ante una audiencia que más de un siglo después de su muerte todavía lo idolatra. Van Gogh nunca fue del todo reconocido en su época. Sin embargo, en la actualidad, el mundo entero conoce su imagen seria y desaliñada, que se distingue al instante en sus numerosos autorretratos. En ellos se observa un llamativo uso del color mediante pinceladas gruesas que permiten imaginar los cambios de humor que atormentaban a Vincent y le hacían pasar de la calma a la desesperación. A través de su colección de pinturas, también plasmaba su entorno y hacía una espontánea e improvisada interpretación de los paisajes y la gente que se encontraba. El color acabó significando todo para Van Gogh, y ningún color le decía tanto como el amarillo, como queda patente en su representación de los girasoles. A pesar de que se interesaba por ciertos aspectos de la técnica impresionista, se sentía cómodo con las pinceladas anchas, enérgicas y trazadas en espiral que componen uno de sus cuadros más conocidos, La noche estrellada, que pintó un año antes de morir. Los tonos de la noche se deslizan por el lienzo con ese estilo de Van Gogh que se reconoce al instante. Como dijo un crítico, la noche estrellada emociona con sus cohetes de amarillo ardiente y sus planetas girando como ruedas de coche. Las colinas tiemblan y se elevan, mientras que los dorados y cósmicos fuegos artificiales que hacen remolinos en el cielo azul permanecen en cierta forma en calma. Más de 100 años han pasado desde que Van Gogh dejó de pintar, y aún hoy seguimos estudiando sus obras maestras por su brillo e intensidad, por su profundidad en el alma angustiada de una figura artística fascinante y significativa. Sus creaciones son eternas y se encuentran entre las obras más prestigiosas de todos los tiempos. Además, se han vendido por cifras que han batido récords. En 1987, su cuadro de los lirios se subastó por 53,9 millones de dólares. En 1990, su retrato del Dr. Gachet se vendió por 82,5 millones de dólares, la mayor cantidad jamás pagada por un cuadro hasta esa fecha. Con una prosperidad sin precedentes, realizó cientos de piezas de arte durante un breve periodo de 10 años. Firmaba sus cuadros con un simple Vincent, pero fue un hombre complejo, idealizado como un asesino artístico del desarrollo del arte moderno. En mayo de 1890, poco antes de morir, escribió a Theo: ojalá hubiera podido crear sin esta insoportable enfermedad. ¿Cuántas cosas habría hecho? Aislado de los demás, haciendo aquello que el campo me dictase. Sin embargo, este viaje ha llegado a su fin.